No había pasado un año desde la publicación de este video de Michaela Chang, cuando el nombre de la hermosa adolescente se hizo tristemente famoso en Columbia Británica y en Canadá. Acompáñanos para conocer los detalles de esta impactante historia, que acaparó titulares y mantuvo en vilo a un país entero. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Michaela Chang. Michaela Chang nació el 1 de marzo de 2001 en Nanaimo, una ciudad de la isla de Vancouver, en Columbia Británica, Canadá, donde también transcurrió su infancia y adolescencia. La niña, conocida por sus amigos y familiares como Kay, era hija de Kerry Chang y Janine Baltour, pero a temprana edad quedó al cuidado de su abuela, Dolly Chang, quien se convirtió en la tutora legal de su nieta debido a los problemas de adicción a las drogas de sus padres, a lo que se sumaba el hecho de que Kerry había estado entrando y saliendo de prisión. Según reseñas de medios que se refirieron a la historia de la familia, Michaela tenía 2 medios hermanos mayores. Además, unos 4 años antes de que ella naciera, Kerry y Janine perdieron una niña por el síndrome de muerte súbita. En 2016, Michaela cambió de escuela 3 veces. Su abuela contó que en la última secundaria en la que la inscribió, apenas asistió el primer día porque alguien se metió con ella y no quiso volver. Para sus amigos, Michaela era una joven apasionada por la música y le encantaba cantar. Además, tenía predilección por cambiar el tono de su cabello y experimentar con pelucas. Era una adolescente alegre, divertida y sumamente creativa, lo que se ve reflejado en su forma de vestir. En el verano de 2016, Michaela conoció a un hombre llamado Stephen Michael Bacon en la cafetería Tim Hortons, ubicada en la calle Wallace, en el centro de Nanaimo, que ella solía frecuentar. Desde entonces se desarrolló entre ellos un vínculo que, según quienes estuvieron cerca, se parecía al que puede existir entre un padre y su hija. Stephen, quien según la mayoría de las reseñas nació en 1964 y por lo tanto triplicaba en edad a Michaela, tenía antecedentes penales por agresión sexual, fraude y violencia que se remontaban a las décadas del 80 y del 90. El hombre solía darle a la chica zapatos de tacón alto, vestidos y bebidas alcohólicas, entre otros obsequios. Incluso llegó a explorar la posibilidad de adoptar legalmente a su joven amiga, para lo que inventó un entramado de engaño y manipulación. El hombre de 53 años le contó una historia falsa. Le dijo que representaba para él una oportunidad de redención, luego de que su propia hija, Alison Bacon, había puesto fin a su existencia. La realidad era que la hija de Stephen seguía viva. Así llegamos a la primavera de 2017, una época en la que Michaela comenzó a distanciarse de su familia y a alejarse de la escuela. Ella pasaba buena parte de su tiempo con Stephen, y aunque con frecuencia se quedaba en la casa del hombre, le decía a Dolly que estaba con otros amigos.
La abuela comentó que cuando Makayla estaba por alcanzar los 16 años, comenzó a decir que apenas llegara a esa edad, iba a hacer lo que quisiera y a decidir con quién vivir. La idea de Steven de adoptar a la adolescente no se había quedado en un decir, ya que incluso mantuvo comunicación al respecto tanto con la abuela de la joven como con el Ministerio de Desarrollo Infantil y Familiar. A Dolly le resultaba espeluznante la forma en la que aquel hombre había invadido la vida de su nieta y se oponía a sus pretensiones de adopción. Makayla tampoco estaba de acuerdo con esa posibilidad, y poco antes de su cumpleaños número 16, le dijo a Steven que no quería que la adoptara, lo que generó un conflicto entre ellos. Pero eso no era lo único que los enfrentaba. Las salidas de Makayla con amigos hasta altas horas de la noche también eran motivo de discusión. Fue justamente el retraso de la joven lo que condujo a una pelea vía mensajería de texto entre la noche del jueves 16 de marzo y la madrugada del viernes 17. En esa ocasión, como tantas otras, Makayla estuvo en la cafetería Tim Hortons junto a sus amigos. Kyle McKinnon, un joven con quien había comenzado una relación sentimental, también estuvo con ella esa velada y la dejó en la casa de Steven pasada la medianoche. Después de eso, nadie que no fuera Steven volvió a verla. La última vez que Dolly vio a su nieta había sido 5 días antes, el 12 de marzo, cuando la dejó en la casa de un amigo, aunque también tuvo noticias suyas el 19 de ese mismo mes. Después llegó el silencio. Cuando las horas sin tener noticias de Makayla se convirtieron en días, ella fue a buscarla. Si bien la chica se había distanciado, una ausencia como esa no tenía precedentes. La afligida abuela fue al café Tim Hortons para hablar con los amigos de la adolescente. Ellos le dijeron que Steven también la estuvo buscando en el local. El 22 de marzo, Dolly fue a poner una denuncia a la comisaría, y allí coincidió con Steven, quien también se había presentado para reportar la desaparición de la adolescente. La falta de comunicación de Makayla a través de mensajería y su inactividad en las redes sociales alarmaban a sus seres queridos y amigos, pues ella siempre estaba conectada y actualizando su contenido. Los detectives iniciaron la búsqueda de la adolescente. Las pistas que fueron surgiendo durante las averiguaciones apuntaban a Steven como posible persona de interés. Los esfuerzos de encontrar a Makayla se enfocaron inicialmente en el Parque Colliery Dam de Nanaimo. Adicionalmente, los peritos registraron en más de una ocasión la residencia de Steven en la calle Bruce, y en una de estas, los funcionarios centraron su atención en los escombros de un lote baldío aledaño. El portavoz de la policía de Nanaimo, Gary O'Brien, dijo que para ese momento, debido al tiempo que había transcurrido sin noticias de la joven y a las circunstancias que rodearon su desaparición, no descartaban que Makayla hubiera sido víctima de un acto criminal. Las autoridades sospechaban que Steven podría estar con la adolescente desaparecida o tener conocimiento sobre su paradero, y se solicitó información al público para ubicarlos, aunque no fue declarado sospechoso en ese momento. La policía solo lo consideraba como un amigo de Makayla, con quien se quedaba ocasionalmente. Makayla fue descrita como una joven de aproximadamente 1,55 m y alrededor de 50 kilos, con el cabello rojo corto y perforaciones en los labios. También se informó que usaba anteojos y a veces llevaba peluca. En cuanto a Steven, se dijo que era un hombre de 1,78 m y unos 95 kilos, con cabello blanco corto y una espesa barba blanca.
Además, se detallaba que tenía un tatuaje de lágrima debajo del ojo izquierdo y otro en el dorso de la mano derecha. Entrevistada por el Times Colonist, mientras las autoridades seguían tratando de dar con el paradero de su nieta, Dolly habló sobre Steven. Aseguró que su relación con Makayla no era apropiada y que, en su opinión, él se estaba aprovechando de la adolescente. Además, Dolly compartió el contenido de una carta que Steven le escribió a la chica, en la que se refería a ella como «mi querido pajarito». La describía como la persona más preciosa y afirmaba que la felicidad que le producía tenerla cerca era comparable con la que sentiría por su propia hija. La abuela lamentaba que 8 meses antes se había quejado del individuo ante la policía de Nanaimo y le dijeron que no podían hacer mucho. Cuando Makayla desapareció, su padre se encontraba en prisión por un cargo de posesión de arma de fuego y por ocupar un vehículo sin el consentimiento del propietario. En declaraciones vía telefónica desde el Centro Correccional Regional de la isla de Vancouver, afirmó sentirse impotente por no poder participar en la búsqueda de su hija. También dijo estar seguro de que, de haber estado en libertad, hubiera podido protegerla. Mientras continuaban las investigaciones, Allison, la hija de Steven, también fue consultada por los representantes de la prensa. Ella sostuvo que los últimos 2 años no había tenido contacto con su padre y que le preocupaba su estado mental. Entre otras cosas, dijo que se había enterado de que él usaba el apodo Bird o pajarito para referirse a Makayla, el mismo por el que solía llamarla a ella. Según información ofrecida por la Real Policía Montada de Canadá, sus funcionarios estaban tratando de determinar si la adolescente pudo haber emprendido un viaje con Steven, pero esta línea de indagación terminó siendo descartada. Hacia finales de ese mismo mes, la policía logró hablar con Steven en Sudbury, Ontario, pero no tenían pruebas suficientes para dejarlo detenido. La comunidad se mantuvo en vilo desde que supo de la desaparición de Makayla y seguía con atención las actualizaciones sobre el caso. Familiares, amigos y la ciudadanía en general tenían la esperanza de que la chica apareciera con vida. Lamentablemente, pronto se desvanecieron las ilusiones de que la historia tuviera un final feliz. Finalmente, el 19 de mayo de 2017, la policía hizo el trágico anuncio que nadie quería escuchar. El cuerpo de Makayla fue encontrado en una zona rural, al sur de Nanaimo. Según las autoridades, todo apuntaba a que había sido víctima de un crimen. Makayla estaba en una tumba poco profunda, en posición fetal sobre su costado izquierdo, rodeada y cubierta por varias rocas. Estaba vestida con un buzo o suéter, pero nada cubría la parte inferior de su cuerpo. Los peritos hallaron junto a ella un cigarrillo y su envoltorio, que coincidían con la marca que solía fumar Steven. Además, se descubrieron otros objetos en los alrededores, entre ellos una linterna negra y una camiseta de algodón también negra. Los análisis genéticos que se practicaron en dichos artículos arrojaron coincidencias con el ADN de Steven. Cuando se confirmó que Makayla había aparecido sin vida, sus amigos y demás miembros de la comunidad se reunieron para rendirle un homenaje. En marzo de 2018, cuando la chica hubiera cumplido 17 años, su abuela dijo que prefería concentrarse en cómo vivió su nieta y no en cómo murió. Por otra parte, amigos y compañeros de clase también se reunieron para rendirle un homenaje. Para ese momento, las autoridades todavía no habían encontrado al responsable del trágico final de Makayla, y la situación seguía siendo la misma un año después. Por esa razón, antes del 1 de marzo de 2019, fecha en la que su hija hubiera cumplido 18 años,
Kerry le suplicó a la comunidad y a quienes pudiesen tener información valiosa que cooperaran con las autoridades. También expresó que la familia temía que el crimen en contra de su hija se convirtiera en un caso sin resolver. Unos meses después, en agosto de 2019, la policía de Nanaimo hizo público su interés en volver a conversar con Steven. Según se revelaría tiempo después, él fue arrestado en septiembre de ese mismo año por un asunto no relacionado con el crimen de Michaela en el otro extremo del país. De acuerdo con algunas reseñas, su detención tuvo lugar en Fredericton, capital de Nuevo Brunswick, mientras que otras refirieron que se produjo en Thunder Bay, Ontario. Fue en esta segunda localidad donde permaneció bajo custodia hasta su traslado a Columbia Británica. En septiembre de 2020, Steven fue acusado con un cargo de asesinato en primer grado, en relación con el caso de Michaela. El portavoz de la policía de Nanaimo dijo entonces que todavía no se había resuelto dónde y cuándo tendría lugar la primera comparecencia del detenido, pues había muchas preocupaciones por la pandemia de COVID-19. Un mes más tarde, Steven compareció a través de un video en un tribunal de Nanaimo y se declaró inocente del cargo de asesinato en primer grado de Michaela. Posteriormente, el fiscal de la corona, Nick Barber, solicitó que el imputado fuera transferido a Nanaimo para comparecer en persona por el crimen contra la adolescente. En noviembre de 2021, tuvo lugar en la Corte Suprema de Columbia Británica la primera cita en el marco de la audiencia para determinar si las pruebas contra Steven eran suficientes para llevarlo a juicio. Aunque se habían previsto 5 fechas para dicha audiencia, ese mismo día el acusado aceptó que el caso fuera directamente a juicio. El acceso a la sala estuvo vedado para los medios de comunicación, debido a los rigurosos protocolos de COVID-19. Además, también hubo una orden de no publicación en relación con las pruebas y los testimonios de los testigos. Los familiares de Michaela vivieron un momento muy emotivo y desgarrador en la sala. Janine, la madre de la víctima, tuvo que abandonar el recinto, abrumada por las pruebas presentadas. Ese día en la corte, se sintió la ausencia de 2 de las personas que más ansiaban que se hiciera justicia. Dolly, la abuela de Michaela, quien falleció víctima del cáncer el 1 de junio de 2021, y Kerry, el padre de la adolescente, quien se encontraba hospitalizado tras contagiarse de COVID-19. La tía abuela de Michaela, Kelly Borowski, expresó que el sentimiento era desgarrador, no solo por la pérdida de la adolescente hacía ya 4 años, sino también por la de su hermana Dolly, quien había deseado dar un cierre a ese traumático periodo. Hacia finales del mes de julio de 2022, los medios difundieron que el abogado de Steven, Gil Lavin, le comunicó al juez que en la siguiente audiencia su cliente cambiaría su declaración a culpable. Y así ocurrió. El 15 de agosto de ese año, durante una nueva comparecencia en la corte, el defensor dijo que su representado se declaraba culpable de un cargo menor de asesinato en segundo grado, el cual también conlleva una sentencia automática de cadena perpetua, recayendo sobre el juez la definición del tiempo mínimo de condena antes de que el reo pudiera aspirar a la libertad condicional. El viernes 14 de abril de 2023, 6 años después del hallazgo de los restos de Michaela, se celebró la audiencia de sentencia de Steven. Antes de que el juez leyera el fallo, el fiscal de la corona presentó una declaración conjunta de las partes, en la que habló acerca de la relación entre la víctima y el acusado. Además, se revelaron los hechos que condujeron al fatal desenlace.
Según detalló la fiscalía, Steven admitió que tras la llegada de Makayla a su residencia, la madrugada del 17 de marzo, empujó a la jovencita en medio de una pelea, y al caer, ella se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Entonces el hombre la trasladó al sofá, y un cuarto de hora después, tomó la decisión de aplicar presión en su cuello. Así lo hizo durante aproximadamente 10 minutos, utilizando solo sus manos, hasta que estuvo seguro de que había dejado de respirar. Unas horas más tarde, Steven se hizo pasar por Makayla, valiéndose del teléfono celular de la chica y accediendo a sus redes sociales para mantener comunicación con amigos y familiares. Esto lo estuvo haciendo durante varios días con la intención de que nadie sospechara que algo malo le había pasado. Posteriormente, la mañana del 18 de marzo, Steven y un amigo taxista llamado Kenneth Postman, quien manejaba un vehículo adaptado para sillas de ruedas, trasladaron el cuerpo hasta un bosque en la zona de la carretera de los lagos de Nanaimo, donde la enterraron en una tumba poco profunda. Como habíamos comentado anteriormente, el 22 de marzo, él mismo fue a la policía para dar aviso sobre la desaparición de Makayla. Ese día, en presencia de un oficial, le dijo a la abuela de la joven que se comunicaría con ella si sabía algo de su nieta. Acto seguido, el hombre fue a retirar todo el dinero de su cuenta y al día siguiente emprendió un viaje desde Nanaimo en ferry para luego recorrer Canadá haciendo autostop y en autobús. Por otra parte, el fiscal dio a conocer que los rastros de ADN de Steven, hallados en el cuerpo de Makayla, revelaban que el criminal tuvo sexo con su víctima, algo que, según su confesión, había ocurrido por consenso el mismo día de la fatal agresión. Además, el informe toxicológico arrojó la presencia de pequeñas cantidades de metanfetamina y fentanilo en su sistema, así como compuestos relacionados con el cannabis. La parte acusadora explicó que el hecho de que Makayla fuera una víctima infantil vulnerable, que se encontraba incapacitada cuando fue agredida hasta la muerte, resultaba un factor agravante. Agregó que el perpetrador tuvo la oportunidad de reconsiderar antes de seguir adelante con un crimen completamente innecesario. También planteó que aquel día, si Steven hubiera llamado al 911 luego de la caída, Makayla podría seguir viva. Durante la audiencia también se escucharon las emotivas declaraciones de impacto de las víctimas de los padres de Makayla. Kerry compartió entre sollozos que su hija poseía un espíritu increíble, dedicado a ayudar a los demás. Mencionó que había intentado quitarse la vida en 2020 y expresó que el único consuelo que le quedaba era que el hombre que le arrebató a su hija fuera recluido en prisión. Llegado su turno de hablar, Janine dijo que la partida de su hija devastó a su familia y que sus esperanzas y sueños se habían desmoronado. Además, reveló que ella misma experimentaba problemas de memoria a corto plazo y ansiedad desde que ocurrió la tragedia. Durante su exposición, la madre se dirigió directamente a Steven para recordarle que en varias ocasiones había discutido con él y le había rogado que se mantuviera lejos de su hija. Posteriormente, el tribunal escuchó al imputado, quien en un breve discurso reconoció que sus acciones eran inexcusables y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Agregó que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que se dijeron en la corte, pero quería asumir la responsabilidad de sus acciones. Steven Bacon fue condenado a cadena perpetua con un periodo mínimo de sentencia de 20 años. El juez afirmó que Steven había cometido un acto abominable, cobarde y despiadado, y se dirigió a los familiares y amigos de Makayla para hacer algunas aclaraciones con relación a la elegibilidad de libertad condicional.
Hizo hincapié en que eso no significaba que él saldría automáticamente en ese plazo mínimo, sino que al cabo del mismo podría presentar una solicitud para la liberación anticipada. También señaló que debido a la edad de Steven, existía la posibilidad de que muriera en prisión. Acto seguido, el acusado fue conducido fuera de la sala, con las manos esposadas y los tobillos sujetos. Cuando el juez levantó la sesión, los familiares y amigos de Makayla aplaudieron emocionados. El recuerdo de la joven sigue vivo en el corazón de sus amigos y compañeros, quienes se reúnen regularmente para honrar su memoria. Estos encuentros se convirtieron en una celebración de la vida de Makayla, durante los cuales evocan su espíritu alegre y vivaz. Sin importar el tiempo transcurrido, su cariño por ella se mantiene intacto. La tumba de Makayla también es un lugar de encuentro y recuerdo constante. Sus seres queridos adornan su sepulcro con flores, velas y objetos que reflejan sus gustos y personalidad. No cabe duda de que Makayla fue una jovencita que con su dulzura y personalidad dejó una huella en aquellos que la conocieron. Su cruel final es un recordatorio de los peligros que nos acechan y nos deja con la sensación de que quizá este desenlace pudo haberse evitado si las quejas elevadas por Dolly se hubieran tomado en cuenta. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.